Muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Derecho y Humanidad. Este lunes 17 de mayo del 2021, siendo las 4 de la tarde con 3 minutos, vamos a arrancar nuestra emisión. Es importante comentarles que estamos haciendo el programa en vivo y que asimismo vamos a comentar de algunos temas o el tema que tenemos el día de hoy muy relevante, y para ello tenemos a una extraordinaria invitada, ¿no? En este día, en un momento más la voy a presentar a nuestra invitada para que nos pueda hablar muchísimo del tema, porque ella tiene mucha experiencia y tiene mucho que aportarnos en este tema. Entonces, quisiera nada más mencionarles rápidamente también que hoy es el día donde se celebra justamente o se conmemora justamente la libertad para toda la comunidad LGTBIQ. Es muy importante seguir trabajando en la parte de las fobias, en la parte de la discriminación, en la parte de la violencia específicamente hacia toda la comunidad. Así que también les enviamos un fuerte saludo. Muy bien, también me encantaría enviar un saludo este día igualmente a un exalumno de esta institución, al maestro Carlos Nieto. Él sigue pasando por una situación de estar padeciendo una enfermedad y que sigue luchando contra ella. Todos los días se lucha, pero yo que tengo la posibilidad, desde aquí te envío un fuerte abrazo, maestro. Por favor, sigue con esta lucha y no te des por vencido. Muy bien, pasamos entonces. El título de nuestro programa del día de hoy es muy interesante porque hoy tenemos la posibilidad de que en este programa se vuelvan a unir otra vez dos academias, tanto la Academia Jurídica como la Decanía de Psicología en este caso, o podríamos decir que hasta la de justamente estudios del suicidio. Pero bueno, el día de hoy voy a presentar justamente a nuestra invitada y después ya daré el título de nuestro tema del día de hoy. Pues tenemos lógicamente a la doctora Beatriz Elena Trujillo Cervantes. Antes de darle la palabra, si me lo permite, doctora, voy a presentar una pequeña semblanza porque ella tiene un currículum verdaderamente enorme. Ajá. Ella, la maestra, es licenciada en psicología por nuestra institución, por supuesto, por el INPO. Es maestra en psicoterapia transpersonal integrativa por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología también. Maestra en estudios del suicidio por nuestra escuela, por supuesto. Ella también es doctorante en ciencias forenses por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. También es doctorante, es decir, ya es prácticamente doctora, hay que decirlo así, solamente está a un pasito de nada algunos trámites. Es doctora en educación por el Centro Integral de Formación y Actualización Profesional, y algo que nos da muchísimo orgullo, por supuesto, es estudiante de la licenciatura de Derecho aquí en el IMES, y también me gustaría hablar justamente de los diplomados que ella tiene para que veamos con quién estamos y sepamos la calidad que tiene, lógicamente, la doctora. Diplomado en psicopatología, diplomado en habilidades clínicas, diplomado en pruebas psicométricas, diplomado también en pruebas proyectivas y otro diplomado en terapia de juego. Entonces, querida maestra, doctora, un fuerte abrazo, y le digo maestra porque usted fue mi maestra durante la licenciatura de psicología, y de verdad que hoy me es un gusto, un placer y un honor poder yo estar aquí, poderla presentar y que usted nos pueda compartir este tema que a mí me parece, híjole, yo como un apasionado del derecho y de la psicología, me parece fundamental, y que el día de hoy tú nos vas a poder compartir y seguramente yo podré lanzar ahí algunos comentarios. Nuestro tema del día de hoy son las ciencias forenses en la perfilación y la predicción del comportamiento criminal. ¿Y quién más que una voz autorizada como la doctora Elena Trujillo? Doctora, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. De verdad, un placer recibirle. Adelante, por favor. Le escuchamos en su bienvenida. Gracias, maestro. ¿Cómo estás? Antes que nada, un abrazo y gracias por invitarme. Es mi primera vez en Derecho. Por Mi primera vez supuesto. en Derecho. Ya hemos estado compartiendo los micrófonos en otras ocasiones y bueno, una más. La verdad es que me honra que me hayan invitado. Y bueno, precisamente hablar de las ciencias forenses es hablar de la actualidad. Ahora se está viendo mucho que se necesita este conocimiento de qué son las ciencias forenses y más en el ámbito o
en este cambio que se ha dado en nuestro sistema penal, porque se lleva ya de otra manera, hablamos de cadenas de custodia, hablamos ya de imputados, hablamos de presuntos, etcétera, etcétera. Han cambiado muchas de las definiciones, pero lo principal es que algo que marca mucho todo este cambio y todo lo que se lleva a cabo en estas circunstancias vienen de índole psicológico. Tú, maestro, bien lo sabes, también teniendo las dos carreras, la de Derecho como principal, como primera carrera y después la de Psicología, no podemos despegarnos, que todo acto, toda motivación, bien lo decía Freud, toda motivación y acto lleva significado. Y todo lo que entonces se hace desde el punto de vista delictivo viene desde la psique. Entonces habría que aterrizar, porque si empezamos a manejar y a saber por qué se comporta el ser humano, cómo se comporta, podremos prevenir muchos de los delitos que se están sucediendo o llegar al fondo de ellos en investigaciones más puntuales y sobre todo más cortas, entre comillas. ¿Por qué? Porque si sabemos cómo se va suscitando ciertas cosas, podemos prevenir. ¿A qué me refiero? A varios actos delictivos hablamos que llevan un modus operandi, rituales o firmas de las que se hablan para que al estudiarse podamos determinar un perfil psicológico de la persona y entonces encontrarlos más rápidamente. Totalmente correcto, maestra Elena. Yo creo que justamente ahora que estamos ya transitando a este sistema acusatorio, tenemos justamente la obligación, y así nos lo pide la ley, nos lo pide la Constitución, de empezar justamente a retomar esto que a partir de los 2000, más o menos, es cuando empezamos a conocer que se llaman las ciencias forenses, ¿no? Todas aquellas disciplinas que nos van a aportar a la investigación justamente sobre un hecho criminal, sobre la criminalidad en sí, y que efectivamente, como bien lo dijiste, maestra, la psicología criminal o la psicología forense, que ahorita vamos a platicar mucho más de ello y vamos a platicar efectivamente de perfilación, que es un tema, me parece que muy apasionante y que aquí en nuestra comunidad, por supuesto que es de grande interés y que desafortunadamente, pues hasta donde lo vemos es o parte de la licenciatura de psicología en algunos pequeños puntos, ¿no? Hablando de algunas cuestiones de entrevista, o lo vemos hasta la maestría de Derecho Penal aquí en la institución, ¿no? Algo que a lo mejor que cuando nosotros estamos estudiando, usted que ahorita se reconfigura y es un estudiante, justamente en Derecho, dice, bueno, yo quiero saber más de este tema y casi no tengo como la posibilidad, pero el día de hoy el programa nos da esta posibilidad de meternos, de introducirnos al tema, para que justamente la comunidad de estudiantes puedan empezar a hablar más de estos temas, ¿sí? Maestra Elena, ¿qué más nos podría comentar acerca justamente en este punto de lo que podríamos ver en este tema de las ciencias forenses con la perfilación criminal? Porque si me lo permites, yo más adelante, después de los siguientes cortes, voy a hablar justamente de algo que ahorita en el mes de marzo ya empezamos a tener, que es el registro público de agresores sexuales, pero lo voy a comentar un poquito más adelante. Pero bueno, le doy por favor el micrófono para que usted nos siga comentando un poco más acerca de para qué nos son útiles las ciencias forenses cuando hablamos de perfilación. Bueno, primero aterrizar qué son las ciencias forenses. Estas ciencias forenses tienen su aplicación desde el sistema legal. Es un modelo interdisciplinario. Hay muchas áreas que trabajan en conjunto para poder crear estas ciencias forenses. Y lo que hacen es analizar pruebas para que los jueces tengan una mayor visión cuando tengan que generar alguna, se me fue la palabra, a emitir un veredicto, cuando se tienen un proceso judicial. Hay distintas disciplinas que son más importantes. Algo que tenemos que aterrizar aquí es que es distinto. Cuando se habla de esto, se habla de criminología y criminalística. La criminalística es muy técnica, la criminología es donde entra la parte psicológica. Entonces,
Estas áreas, disciplinas que nos ayudan en las ciencias forenses es la medicina legal y forense, que obviamente nos va a ayudar a realizar las necropsias y determinar las muertes, causas y circunstancias, identificar las incapacidades y lo que puede generar un cadáver. O sea, el cadáver habla, nos habla. ¿Y quiénes son los que pueden generarnos esta traducción o esto que nos están comentando el cadáver? Pues son los médicos forenses. También tenemos lo que es la serología. Como ciencia forense es el estudio de todos los sueros biológicos, sangre, plasma, orina, etcétera, que puede generarnos información como presencia de drogas, presencia de medicamentos, reacciones del cuerpo a ciertas sustancias. Si a esa persona le dieron alguna sustancia o estuvo en contacto con cierta sustancia, obviamente va a generar situaciones en las que se va a notar esta presencia. Tenemos también la toxicología forense, que nos ayuda a determinar qué tipo de drogas, composición, cantidad de sustancias puede tener implicación legal dentro de una persona. Ahora, no solamente en la parte de cadáveres, también en personas vivas, por ejemplo, en los imputados o en las víctimas. Si es que yo vengo a denunciar un delito sexual, una violación, y es que me drogaron. Entonces, a ver, si es inmediato que se va a hacer esta denuncia, tiene que pasar por toxicología a ver si es cierto, o la persona imputada tiene que pasar a toxicología a ver si tiene alguna sustancia aparte de alcohol o algo, o haber ingerido algo más, ¿no? Y seguimos con la lista después. Claro que sí, maestra. Muchas gracias. De antemano sabemos que faltan algunas todavía disciplinas y algunas ciencias más. Vamos rapidísimo a un corte, no sin antes pues comentarles que estamos aquí justamente en el programa Derecho y Humanidad, que tenemos una invitada de lujo, la doctora Elena Trujillo, que nos está platicando ya como doctora en ciencias forenses, nos está platicando lo que son las ciencias forenses, dónde van a tener su aporte para el derecho y sobre todo vamos a ir viendo un poquito más de algo que nos agrada a las dos academias de Derecho y Psicología, lo que es la perfilación, ¿sí? Les invitamos, por favor, a toda la comunidad de estudiantes que nos puedan hacer el favor de enviarnos sus comentarios, sus preguntas. Aquí vamos a estar la maestra Elena y yo para poderla responder. Regresamos en un momento a su programa Derecho y Humanidad. Soy el maestro Daniel Mansur y en un momento regresamos. Muy bien, regresamos a nuestro programa de Derecho y Humanidad y justamente estamos hablando en este momento con la doctora Elena Trujillo Cervantes. Antes de pasar con ella, que nos siga platicando un poco acerca de las ciencias forenses, voy a leer rápidamente unos comentarios que amablemente ustedes nos han hecho el favor de enviar. Liliana Castro nos envía muchos saludos, ¿no? A su servidor y a la maestra. Muchas gracias, Liliana. César San Pedro dice, buenas tardes, profesor, un gusto saludarle. Sus derechos de la de la 20ª generación de Derecho. Muchas gracias. Igualmente, gracias por estar de antemano. Margarita Cortés nos envía saludos y felicidades. La maestra Wendy Ortiz también, pues, me manda un saludo, pero de igual forma se lo hace a usted. Maestra Wendy, también yo le envío muchos saludos. Estefanía Martínez también nos envía saludos, maestra. El maestro Esteban Silva Morales, el titular de este programa, por supuesto, y el decano, nos envía saludos a ambos también. Te lo agradecemos, maestro. Esperemos que tú también estés disfrutando muchísimo este programa. La licenciada o la futura licenciada Gabriela Echavarría también nos envía muchos saludos. Gracias por escucharnos. El doctor Carlos Vázquez, un alumno de usted y mío en algún momento, nos envía muchos saludos y nos dice, qué gran gusto y honor poder tener a dos de mis grandes maestros uniendo las decanías de Psicología y Derecho.
Saludos y abrazos y felicitaciones a ambos por su labor psicojurídica. Bueno, la maestra es la que ha hecho más labor psicojurídica que su servidor, pero efectivamente agradecemos, doctor Carlos, su amable comentario. Y Raúl Limón dice, buenas tardes, para recibir esta plática de mucho interés, y nos envían saludos de la generación 22 de Derecho de Tláhuac, justamente a ambos, pero específicamente más a usted al parecer. Y Yuri Reséndiz igual, nos manda muchos saludos y nos dice que es un excelente tema. Seguimos esperando sus comentarios, por favor, para poder seguir leyendo y sobre todo las preguntas que se puedan derivar. Muchas gracias. Pues, doctora Elena, por favor, si nos pudiera hacer usted el honor de continuar con esta disertación de las disciplinas de las ciencias forenses. Adelante, por favor, doctora. Gracias, gracias, maestro. Y bueno, gracias a todos por sus saludos. Seguimos entonces con, ya hablamos de la toxicología, hablamos ahora del análisis y comparación del ADN, que son de los mayores avances que se han generado dentro de la rama jurídica, sobre todo, y de la ciencia forense, para determinar o descubrir a diferentes criminales, saber si el imputado realmente hizo o no hizo, cometió o no cometió algún delito, identificar víctimas, ayudar inclusive en demandas civiles. Algo que tenemos que tener en cuenta es que también las ciencias forenses, o lo que sería mejor puesto la psicología jurídica, no solamente se va hacia la parte criminal, sino también hacia la parte civil. ¿En qué rama? Guardias y custodias, generalmente en lo familiar. Ayuda esta parte del ADN a estas demandas civiles a verificar paternidades, deslindar responsabilidades, porque de eso tenemos mucho aquí en México en cuestión a este tipo de demandas. Tenemos también la odontología forense. Antes, obviamente, llamado odontología, ahora ya se cambia un poquito a lo que es la estomatología, que se basa en identificación de cadáveres mediante el estudio de los dientes, de sus registros dentales, ya sea por tiempos muy prolongados. Sabemos que precisamente esta parte de la dentadura sobrevive a altas temperaturas, resiste más esta parte de la putrefacción después de determinado tiempo. Entonces es lo más puntual, inclusive válido en cuestión a determinar ciertas reconocimientos de inclusive en edades, cuando se encuentra un cadáver que por sus características no sabemos si encontramos a una persona pequeña, o si es un niño, o si es una persona que sufre de enanismo o algo así. Con los dientes podemos identificar la edad. La antropología forense, obviamente, también se utiliza para identificar cadáveres al determinar sexo, altura, peso, edades, etcétera, y lo que inclusive pudiera generarse alrededor del hecho, ¿no? Como tal. También tenemos la entomología forense, que esta nos ayuda mediante el estudio de los insectos a determinar precisamente fechas de muerte por, ciertos estudios, ¿no? Si encontramos huevecillos, si ya están maduros, y el tipo de insectos, para saber en qué lugar, si realmente falleció en ese lugar o fue trasladado, si lo mataron en algún otro lado y trasladaron el cuerpo, etcétera. Para eso nos ayuda la entomología. Circunstancias alrededor y todo lo que sucedió antes de esta parte. Y lo que ahora también está muy estudiado y que todavía se sigue manejando, pues es la informática forense, que ayuda pues a toda esta parte de la tecnología, ataques informáticos, robos de información, la extracción de datos móviles y sobre todo pues ahora lo que son los delitos cibernéticos. Todos estos delitos cibernéticos que se han manejado. Y bueno,
todo un sinfín de técnicas, entran mucho, ustedes como abogados muy bien saben lo que es una cadena de custodia en donde entran todos ellos, se empieza con el primer respondiente, entra ante una situación o un lugar donde se ha realizado un delito, donde se encuentra un delito, y de ahí una serie de cadenas y de pasos que se dan. Después el fotógrafo que toma evidencias, etcétera, etcétera, y que se va llenando, de hecho, los formatos de la cadena de custodia y que deben de estar bien resguardados y documentados para hacerle llegar al juez. Si algo se rompe en la cadena de custodia, puede peligrar esta investigación que se está ejerciendo y entonces, pues, a lo mejor liberar a quien no debe ser liberado o a lo mejor encerrar a quien no debe ser encerrado, ¿no? O, situaciones que se dan que se tienen que llevar muy técnicas. Esa es la criminalística. Pero también tenemos la parte de la criminología, en donde tenemos a los expertos en el comportamiento humano, que va a analizar la mente del criminal y la mente de la víctima. Porque la víctima, tenemos la victimología dentro de las áreas jurídicas como también de las áreas psicológicas. En psicología jurídica hablamos de victimología porque la víctima se está poniendo como víctima. Y bueno, ya en algún momento hablamos de esto en el programa de A través del suicidio, de por qué la victimología. Pero también, pues obviamente, más enfocado a la parte delictiva, a la parte de identificar patrones de criminales y criminales en serie. Podemos decir que un criminal que ejerce un delito por voluntad lo va a seguir haciendo, va a seguir generando y logra tener lo que nosotros llamamos su modus operandi, que es de donde se va a sostener para realizar sus delitos, ¿no? También estamos puestos en ver a los testigos, quiénes son los testigos, cómo se manejan los testigos, cómo lleva la víctima, todo desde la parte psicológica. Hacer eh, análisis psicológico, víctima, victimario, testigos. Es interdisciplinaria. Tiene 4 objetivos a analizarse: el crimen, la víctima y el control de la sociedad sobre esta criminalidad. Mucho se ha hablado últimamente en que hemos normalizado ciertos actos delictivos, ¿no? El robo, ya, es que me robaron, ya todos nos roban. O sea, se normaliza, y cómo es que normalizar ese acto lleva a que la gente también se vuelva blanco de los delincuentes o víctimas. Obviamente también es una disciplina que abarca varias áreas, como cuáles: la sociología, el trabajo social, la medicina, la antropología, etcétera, etcétera, que apoyan directamente a lo que es este reconocimiento o este perfilaje del criminal, ¿sí? Y obviamente, pues podemos hablar de César Lombroso, que ustedes claramente lo conocen, un médico que estuvo trabajando mucho en un psiquiátrico. Él es doctor de grado en medicina, y que creó las primeras perfilaciones criminalísticas de los delincuentes, basándose en su formación anatomórfica, en su parte anatómica, que si las orejas, que si los ojos, etcétera. Él fue de los primeros que empieza a manejar este tipo de perfilaciones psicológicas a través de este estudio antropológico, pero fue muy criticado. Ya después, los que surgen de él hasta nuestras fechas ya han manejado que no solamente es esta parte de la estructura genética y fisiológica, sino también lo que abarca la sociedad, lo que la sociedad está poniendo a todo este tipo de agresores. De hecho, por ahí les tengo unos cuantos casos de asesinos seriales y su historia desde el nacimiento, para ver cómo realmente la sociedad, independientemente de su conformación física,
la sociedad ha influido para que en una suma de factores, entendiendo que somos seres biopsicosociales y espirituales también, ejercen cierta presión para que estos actos delictivos o estos comportamientos delictivos se expresen. Uh-huh. Tenemos lo que llamamos como conducta desviada. Esta conducta desviada nos dice que puede ser una situación de realizar algo fuera de lo que la sociedad nos maneja, robos, homicidios, etcétera, que van en una perspectiva desde lo causal hasta lo ya premeditado. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona robe porque tiene hambre, como muchos, es que se robó unas latas de atún en el súper, a una persona que ya con una situación organizada, de delincuencia organizada, secuestren a una persona y entonces pidan o exijan una recompensa monetaria para regresar a la persona. Son procesos complejos sociales en donde intervienen la cuestión histórica, política, cultural. No necesariamente tiene que ser algo que sea desde la parte psicológica, sino que la misma sociedad en algún momento los está atrayendo, los está empujando a delinquir. Sí, maestra, como usted bien lo dice, ¿no? Esta criminogénesis, que así le conocemos en el término, podría venir desde aspectos sociales, ¿no? Y aquí es donde nos podría ayudar una ciencia como la sociología criminal a poder justamente hacer este estudio evaluatorio desde la parte comunitaria para de ahí ir determinando qué conductas van surgiendo, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el caso de Tlaxcala, un pueblo específico de allá que se dedica justamente, desafortunadamente, desde una tradición, desde una costumbre, a pues, ir formando lo que llamamos los tratantes o los padrotes, los proxenetas, ¿no? ¿Por qué? Porque viene desde esta cuestión cultural, que es justamente que un hombre, ¿no?, pueda explotar justamente a una mujer desde diversas formas. La que más reclamamos es la parte sexual, desafortunadamente. Pero bueno, me parece muy interesante lo que llevamos, maestra. Solamente a ver si regresando del corte usted nos podría platicar también, aparte de esto tan extraordinario que está platicándonos desde la criminología, de las ciencias forenses, pero hablando de la medicina forense, específicamente la psiquiatría forense, la psicología forense. No nos podemos ir sin que usted nos comente todo esto, la sexología forense y todo ese tipo de cosas. Muy bien, vamos a ir a un corte. Le seguimos invitando, por favor, a la comunidad, a los alumnos y alumnas y a todo el público en general que nos observa y que nos está escuchando, que nos pueden enviar sus comentarios y preguntas. Es importante explotar a la experta que tenemos este día y les agradecemos de antemano todo ello. Regresamos en un momento a su programa Derecho y Humanidad. Soy el maestro Daniel Mansur y en un momento regresamos. Muchas gracias. Regresamos a su programa, lógicamente, Derecho y Humanidad. Y repetimos, estamos totalmente en vivo. Son las 4:36 y estamos deleitándonos con este programa que teníamos el día de hoy, justamente con una extraordinaria docente de la institución y profesional en todos los ámbitos y aspectos donde ella se desarrolle, ¿no? Entonces, seguimos aquí teniendo a la doctora Elena Trujillo y denme un momento nada más para revisar justamente los mensajes que nos ha enviado los alumnos y alumnas de la institución. Muchas gracias. Muy bien, pues tenemos los saludos justamente para la doctora y su servidor de parte de una compañera mía del Diplomado de Psicopatologías de Algodón de Azúcar. Dice, ver el programa es un plus para toda la Academia del IMPO y MES. Un fuerte abrazo para ambos maestros, un ejemplo a seguir. Muchas gracias porque ambos conocemos a Silvia, entonces gracias, Silvia. Hilda González, muy agradecida por estos temas. Siempre es un placer estar presente en espacio donde comparten grandes temas. Saludos a su servidor y a la doctora. Muchas gracias, Hilda. Karen Polo, excelente colaboración en ciencias
sociales, forenses y jurídicas. Saludos a los ponentes. Muchas gracias, Karen. Alina, me encantaría un diplomado en criminología y en ciencias forenses. Bueno, aquí está la decana en psicología, el maestro Esteban luchando, así que a lo mejor alguien de ellos podría ayudarnos y aportarnos, ¿no? A que se pudiera abrir este diplomado, curso, lo que fuera, ¿no? Me parece que todo puede aportar. Chema Ancona nos dice un gran saludo para las aportaciones de ambos y bueno, en este programa. Muchas gracias. Mari Barrera dice, gracias por compartir sus conocimientos y bueno, saludos de la generación de la maestría de Derecho Penal de la sexta generación. Muchas gracias. Rosy García dice, buenas tardes, tema muy interesante, felicidades, exponen siempre temas de actualidad y nos dan muchas herramientas. Ella es de la, justamente, licenciatura de Trabajo Social de la 20, ya se me fue, creo que era la 26 de Tlalpan. Muchas gracias por observarnos. También tenemos saludos de Leti Martínez, justamente de Trabajo Social. Igual dice, gracias por compartir sus conocimientos y le envía saludos, maestra Elena. Marisol Ortiz, igual, es de la licenciatura en Derecho de Montevideo y nos dice que esta información es indispensable. Totalmente de acuerdo contigo. Tenemos los saludos de Ángel de Cristal. Nos envía muchos saludos y dice que este es un excelente tema. Pues, doctora Elena, si nos pudiera hacer usted el amable favor de continuar con todo esto tan interesante que nos está mencionando, pero a lo mejor aquí en los comentarios que leo, creo que les gustaría escucharla, usted toda una psicóloga forense, poder escuchar un poquito más de la medicina forense, de la psiquiatría, psicología, ¿para qué podrían sernos útil? Creo que por ahí repasaste algunas cosas, pero igual, por favor, si nos puedes aportar estos elementos, te lo agradeceríamos mucho, doctora. Gracias, maestro, y gracias a todos por sus saludos. Bueno, primero empezar con que el psicólogo forense debe de tener una formación total en psicología, pero también conocimientos en derecho penal y en derecho civil. Ya lo habíamos comentado hace un momento, que no solamente es esta parte en donde vamos a trabajar con lo que es la parte delictiva, sino también la parte civil en cuestiones a guardias y custodias, patria potestad, etcétera, etcétera. También podemos colaborar con juzgados, específicamente en evaluaciones psicológicas, tanto en el agresor como en las víctimas. Casos de violencia de género, abusos, maltrato infantil, etcétera. Tú ya lo mencionaste al inicio de la transmisión, esta conmemoración ya que, ya inicia esta parte de la comunidad LGTTI, etcétera, etcétera. También podemos ver esta parte de esta violencia hacia violencia de género hacia ellos, o inclusive lo que ya manifestamos como son delitos de odio. Hay delitos que suelen generarse en agresiones directas por grupos homofóbicos, inclusive también lo ya muy nombrado feministas, ¿no? Las agresiones que son específicamente hacia las mujeres por el simple hecho de ser del género femenino. Entonces, en todos esos ámbitos nosotros nos vamos a involucrar. También, pues, en juzgados de vigilancia penitenciaria, dentro de los reclusorios, dentro de los centros de readaptación, también se encuentran muchos psicólogos forenses que hacen, bueno, una labor maratónica en estas instituciones. Y obviamente, pues, tenemos que tener y contar con conocimientos de fundamentos biológicos, sociales, psicológicos y sociales de la conducta humana, en diagnóstico y evaluación de trastornos psicológicos, estudios dentro del área de la psicología social y obviamente, pues, técnicas de análisis estadísticas en interpretación de estudios estadísticos, porque pues obviamente a lo que nos vamos a enfocar es en realizar este extracto de lo cotidiano o lo comportamental, que siempre va a ser una línea base o siempre va a ser la misma con esta parte de los delincuentes. Y bueno, obviamente, en cuestiones de perfiles psicológicos, lo que nosotros vamos a perfilar es lo que
realiza o cómo se comporta un agresor. Hace un momento hablábamos de lo que realizaba una agresión en tres formas. Un modus operandi, un ritual y una firma. Mucho se ha hablado y creo que se ha visto en la televisión inclusive, series en donde marcan ciertas situaciones que genera un agresor, que sí son ciertas, pero que en algún momento tenemos que aterrizarla más a lo real. Y una de las cosas que son ciertas es que lamentablemente este tipo de actores, este tipo de delincuentes, tienen un nivel cognitivo bastante alto, son muy inteligentes. Eso es lo que empieza a llamar la atención y por lo que también los psicólogos tenemos que empezar a valorar. Para tener la característica de estos agresores, por ejemplo, tenemos que ver primeramente si padecen o no una psicopatología. Generalmente sí. Algunos trastornos antisociales de la personalidad. ¿Sí? Un psicópata no es como tal un enfermo mental, porque entonces entraríamos a esta disyuntiva de si es imputable o no, o inimputable. Sufre una alteración en su conducta, sí, pero sabe distinguir entre el bien y el mal. Y entonces voluntariamente eligen el mal. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué se habla así? Anteriormente, y creo que de eso te ha tocado a ti mucho, maestro, en estas cuestiones de defensa se van por la parte del estado mental. Es que es un enfermo mental y entonces no es lo mismo estar en un reclusorio que en una clínica mental, entonces que se vaya a la clínica mental. Ahora con este nuevo cambio de sistema penal, aun cuando sea un enfermo mental, si cuenta con juicio de realidad es imputable. O sea, si sabe lo que es el bien y el mal, puede llevar un proceso penal. Y hay muchos casos ya en los que en los reclusorios se encuentran enfermos mentales que tomando su tratamiento pueden estar ahí en los años que les dicten de sentencia. Los asesinos también generan varias víctimas o se habla de varias víctimas cuando son seriales y en tiempos limitados. Ya lo mencionábamos hace un rato. Quien ejerce un delito va a seguir y sale airoso, lo va a seguir generando. Solo hay que esperar el tiempo. Por ahí decía mi abuela que en arca abierta hasta el más honrado peca, ¿no? Algo así comentaba. Si ya un delincuente por cualquier situación que haya generado ese delito, puede que lo repita. Y entonces vamos a ver esa parte del tiempo limitado. Por ahí se habla de que el asesino en serie o el asesino que repite muchas veces el delito, lo realiza en un periodo de al menos 30 días después del primero, motivado por la gratificación psicológica que le proporciona, más que una gratificación económica. ¿Por qué? Porque al generar esa situación de poder, hace que genere más poder. Yo tengo tu vida en mis manos y eso me genera poder. Y bueno, no quiero decir que por ahí algunos políticos que tenemos en la Ciudad de México, su gratificación no es el dinero, es el poder. Claro. Es el poder, ¿sí? Están, y lo han dicho mucho, enfermos ¿de qué? De poder. Y bueno, obviamente, lo que les decía, están obsesionados con el poder. Generalmente necesitan mantener el control de una situación y entonces empiezan inclusive a estudiar a sus víctimas, ¿sí? Empiezan a tener un gusto exquisito por sus víctimas.
Por ejemplo, las personas que se dedican al secuestro empiezan a ver quiénes son más vulnerables, pero que tengan inclusive la solvencia económica de pagar, pero para ellos su gratificación es tener en su poder a una persona y poderla manipular, tanto a ella como a la familia, como ellos quieran, ¿sí? Entonces, es ese placer que les da retener, matar y dominar a la familia, ¿ok? Poseen una personalidad totalmente narcisista, tienen una inteligencia superior a la media, ¿sí? Sobrevaloran sus habilidades y hay algo que en algún momento se pudiera mencionar, pero que no es tal cual, muestran una necesidad excesiva para llamar la atención y ser admirados, pero son egoístas y se camuflajean. La verdad es que no llaman tanto la atención, llaman la atención al querer ser reconocidos, aún como criminales, pero ante la sociedad puede ser la gente que es el vecino que nunca dice nada, nunca habla. Ay, buenas tardes, vecino, qué buena onda. Ay, esa es re buena onda y hasta convive, pero no sabe que atrás hay otra cosa. Su narcisismo viene en el reconocimiento de su delito, no de su persona. Son manipuladores, inclusive se puede decir que son seductores, son muy seductores, son amables con las personas que los rodean, complacientes con la comunidad, ay, yo le ayudo, vecino, yo le ayudo, vecina, se muestran inclusive hasta vulnerables en algún momento, pero todo esto lo utilizan como gancho, lo utilizan como una forma de atraer a las personas, ¿sí? Muy seductores, pero solo para poder lograr atraer a la gente. Claro. No solo participan dentro de sus comunidades, también, pues obviamente, es esa persona que aún conociendo de su delito, lo, 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 lo tapa, pero lo hace evidente de otra manera. Por ejemplo, hubo un caso de una niña una pequeña que mató a una vecina, a una vecinita, y todavía iba con la familia y le decía, ¿ya encontraron a fulanita? Ay, pobrecita. Y se mofaba del dolor cuando ella había matado precisamente a la pequeña. Era como darle una palmadita en la espalda a la familia cuando por otro lado sabía perfectamente lo que había ella ocasionado. Estas son unas de las características principales que manejan este tipo de delincuentes. Dentro de esta perfilación que teníamos, que tendremos que revisar como psicólogos, cómo es que se va manejando. Vamos, tampoco es que mi vecino sea un psicópata, o sea, no. Por supuesto. Aquí lo que comentábamos desde un principio, somos seres biopsicosociales y espirituales. Hay desde una carga genética, una situación social y obviamente una parte psíquica, que es la que nosotros vamos a estar revisando, que van a originar este tipo de conductas delictivas. Ya les decía, ya hablaremos en algún momento de este tipo de criminales. También nos compete esta parte que les decía, determinar el modus operandi del comportamiento, los rituales y la conducta para todo este tipo de situaciones que se da. Claro. El modus operandi es el método que tiene el agresor al realizar el delito, ¿sí? Empieza a generar obviamente una serie de situaciones que tiene tres objetivos principales este modus operandi.
proteger su identidad, asegurar su éxito en el delito y facilitar su escape, ¿sí? Y en facilitar su escape me quedo, en el modus operandi. Doctora, no, que digo, ahorita porque nos vamos a ir a un corte, pero es muy, muy interesante justamente lo que ya está retocando en este último punto, la parte del modus operandi, porque eso es la parte principal, ¿no? Los patrones que utiliza justamente criminal, la persona que está cometiendo el delito o la persona que está fuera del sistema de justicia porque no se le ha encontrado identidad o no lo hemos podido justamente enganchar a estos actos. Pero si te parece, vamos a un corte muy brevemente y ahorita regresamos para contestar algunas dudas. Por eso le invitamos a la comunidad que siga mandándonos sus dudas y seguir platicando de este tema. Regresamos, estamos totalmente en vivo en su programa de Derecho y Humanidad con el tema las ciencias forenses en la perfilación y predicción del comportamiento criminal. Y tenemos expertos aquí. Gracias. Regresamos en un momento. Muy bien, pues muy buena tarde. Estamos totalmente en vivo. Son las 4:55 de la tarde y regresamos aquí a nuestro programa Derecho y Humanidad, hablando con una experta, la doctora Elena Trujillo Cervantes, hablando pues, de temas de perfilación, de ciencias forenses, de cómo se aplican en la vida jurídica, un sinfín de temas que me parece que se han venido presentando. Antes de pasar a los saludos y a las preguntas que tienen para que la doctora Elena y su servidor podamos responder muchas de ellas, solamente me gustaría a mí rescatar cosas que decía la maestra Elena. Y decía por ahí, no toda la persona que tenga un diagnóstico psicopatológico la vamos a considerar inimputables. Eso es correcto. Ojo, para todas las personas que están viéndonos, tanto psicólogos, psicólogas, abogados, abogadas, trabajadoras sociales, cuando determinamos en una situación de culpabilidad que hay inimputabilidad, tiene que ser la psicopatología que se presente o la enfermedad mental, tiene que estar relacionada al delito. ¿Qué quiere decir esto? Y lo decía la doctora Elena, tiene que tener conciencia de realidad. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos a alguien, una esquizofrenia paranoide, que comete un delito como lesiones o como homicidio, sí podemos tener la descripción que podríamos encontrar en un DSM-5 o en un CIE-10, donde esta persona puede ser que por su psicopatología efectivamente genere este tipo de actos. Ajá. Pero no podríamos tener específicamente un esquizofrénico paranoide con una situación de un robo a un banco, con una situación de robo a una casa, con una situación, pensemos en una negligencia médica. No se va a presentar ahí. Segunda situación, y lo decía también muy importante la doctora Elena, decía, efectivamente, sí van a entrar a una reclusión normal, a un cerezo o a un ceferezo, y ahí van a tener, por supuesto, un tratamiento psiquiátrico, efectivamente, porque ese es un respeto a sus derechos humanos, específicamente para las personas que están privadas de su libertad. Segunda situación, si la psicopatología genera un riesgo para la sociedad, y eso decía la doctora Elena hace un momento, van a estar internados en pabellones como el hay en el Nacional de Psiquiatría, pero donde principalmente los encontramos aquí en la Ciudad de México, es en el justamente Fray Bernardino, el Hospital Fray Bernardino. Otra cuestión importante es que también existen lo que se llaman los CEFEREPSIS, que son centros de readaptación psicosocial. También ahí vamos a tener a personas recluidas, pero que van a tener un tratamiento especial, ¿no? A lo mejor vamos a tener, yo creo, le voy a decir al decano, a ver si nos está escuchando, tal vez un segundo programa más adelante con la doctora Elena, porque las preguntas que nos están detonando son, me parece que una sola pregunta sería todo un programa completo. Entonces, esperemos que el decano determine y que, por ejemplo, podamos tener nuevamente a la doctora Elena para que hablemos más de estos temas. Solamente como para cerrar y pasar a las preguntas y pasar a la disertación, por supuesto, de la doctora Elena, me gustaría nada más comentar como parte de este tema y que es indispensable para los que estudiamos Derecho, Psicología y Trabajo Social en esta institución, saber que a partir del 1 de marzo de este año ya existe lo que conocemos como registro público de personas agresoras sexuales. ¿Qué es esto? Este es un mecanismo que es una medida de seguridad. ¿Con qué fin? Aquí justamente lo que pasa es que la Ciudad de México desafortunadamente se dio a lo que se llama la alerta de violencia de género.
Y como una medida para combatir tantos delitos en materia sexual, específicamente hacia mujeres y hacia niños y niñas, por supuesto, es que se crea este mecanismo en la Ciudad de México, con el fin de personas sentenciadas, ojo, solamente personas ya sentenciadas por delitos como feminicidio, donde tenga que haber situaciones sexuales, como turismo sexual, como violación y como trata de personas. Estas personas ya sentenciadas con sentencia firme van a ser ingresados justamente a este registro público de agresores y agresoras sexuales. Todos y todas vamos a poder tener acceso a él. Se está empezando a implementar, ya está en la página de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en la de la Secretaría de las Mujeres, en la de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahí vamos a poder encontrar este registro. ¿Qué va a tener este registro? Parte de lo que decía justamente la doctora Elena. Vamos a tener, en este caso, una fotografía actualizada, el nombre de la persona, su edad, el alias y la nacionalidad. Ojo, ¿qué otras cosas vamos a tener? Que no va a ser para cualquier persona pública, sino va a ser para los jueces y juezas y Ministerio Público o la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que llamamos información clasificada. Y aquí ya lo mencionaba la doctora Elena. Señas particulares, zonas criminológicas donde cometió el delito, el modo de operar en que lo hacía, su ficha sinaléctica y su perfil genético. A finales de marzo también, hoy en día ya tenemos lo que es el banco de datos de ADN. ¿Por qué lo digo? Porque estamos hablando de ciencias forenses. Este banco de datos de ADN es solamente en este momento para la Ciudad de México. Igual, aquí vamos a tener en este registro, primero, a victimarios, como los que les acabo de comentar. ¿A qué tipo de victimarios? A los que cometan delitos sexuales, delitos de privación ilegal de la libertad y específicamente cuando hablemos de desapariciones forzadas. También van a estar dentro de esta base de datos genéticos las víctimas también que hayan sido personas desaparecidas o que no podamos localizar, van a también tener ahí su perfil genético a partir de su familia y vamos a tener también el de los cuerpos policiales y de seguridad. ¿Por qué? Porque están muy relacionados a delitos. Entonces, solamente la información que en este momento y en esta oportunidad que nos da la institución de hablar del tema, teníamos que tener y la tenemos que tener muy clara. Revisen, hay muchísimo del tema para que ustedes puedan ubicarlo. Regreso rápidamente nada más para ir cerrando con las preguntas que nos están dando y los múltiples saludos. Me quedaría con los comentarios de Karen Polo y dice, sería muy interesante los mitos y realidades de la perfilación criminal. Sé que es un tema muy amplio y que ya lo estuviste diciendo, doctora, solamente lo dejaría a lo mejor ahí para que tengamos una posible réplica más adelante en otro programa, pero la pregunta que sí me gustaría que nos pudieras a lo mejor ayudar a responder es, la hace Oscar Hernández. ¿Cuál es la diferencia entre un psicópata y un sociópata? Específicamente, si nos puedes aportar, ya nos diste algunos elementos, pero a lo mejor para contestar la pregunta, algunas cuestiones ahí, algunos tips rápidos para identificar cada uno de ellos y a lo mejor algún personaje de película o algún personaje público que nos pueda ayudar a darnos como la referencia más clara. Y una segunda pregunta que también se me hace muy interesante, nos pudieras ayudar a contestar, maestra. Cuando un recluso sale del reclusorio con la ayuda psicológica, ¿puede no volver a delinquir? Ya hablamos de la reinserción en su momento, pero bueno, si nos puedes ayudar a contestar ambas preguntas, por favor, doctora. Bueno, esta parte que comentabas, más que un sociópata y un psicópata, para que les aterrice mejor, les aterrice más, un psicópata es Aníbal Lecter. Ese es un psicópata. Esa es una persona que obviamente está totalmente pensando y disfrutando de cómo él con sus propias manos puede generar y matar a una persona. Y un sociópata obviamente es una persona que está fuera de las normas sociales, no está de acuerdo ante estas normas sociales y entonces delinque. Algún sociópata que podríamos mencionar es, por ejemplo, el hijo de Sam o inclusive el de la familia, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre. ¿Cuál? El creador de esta secta que era la familia y que mataba Manson. Sí, Charlie Manson. Charlie, es él. Se me fue el nombre. Manson. Él es un sociópata.
Tenemos que entender que muchas de las situaciones, ahora que decía la segunda pregunta, en cuestión a que si con un tratamiento psicológico una persona puede ser reinsertada a la sociedad después de estar en el reclusorio, la verdad es que no. Lamentablemente tenemos en nuestro sistema penal escuelas delictivas, van para graduarse en delincuencia, y de hecho eso hace muchas veces que entrando a este tipo de situaciones penales, bueno, a estos lugares de reclusorios, cambien su modus operandi porque empiezan a ser más selectos, a ser más finos en sus delitos. Ya quizás si tenemos otro programa, como dices tú, manejaremos que el modus operandi se va modificando de acuerdo a las sociedades, de acuerdo a precisamente esta experiencia del agresor en cuestión a cárceles o en agresiones sexuales, va evolucionando su modus operandi, volviéndose inclusive hasta más peligroso todavía, ¿sí? Podemos manejar características en el modus operandi rápidamente, como es edades de la víctima, género, raza, modo de traslado, transportar a la víctima con fines de perder rastro, las horas en las que puede cometer el delito, el día de la semana, inclusive las armas que utiliza, todo eso se puede ver, se puede revisar para ir generando todo esto. Tenemos lo que es el ritual, cómo deja la víctima, si la pone boca abajo, en una posición diferente, etcétera, etcétera. Todo eso son rituales que, bueno, ya quizás si tenemos alguna otra oportunidad lo podemos revisar. Y la firma que es la que no necesariamente tiene que ser dentro del caso, que nos lleve al caso, pero que nos va señalando quizá algo simbólico en cuestión a la mente del agresor. Hay, por ejemplo, un asesino serial que era el asesino de la carretera en Estados Unidos, y él manejaba una carita, entonces una carita sonriente, le llamaban el asesino de la cara sonriente. Entonces, esa es una firma que no tiene que ver nada con el asesinato ni con la intención, pero que lo ponía como un sello característico, y esto viene obviamente desde la parte psicológica. Pero hay mucho que se me quedó en el tintero, maestro. No, hombre, pues, doctora, o sea, hay demasiado que todavía tenemos que seguir seguramente explorando, que es de gran interés, y por supuesto que no nada más tú te quedaste con esas ganas de seguir, sino desde su servidor y seguramente nuestros radioescuchas y las radioescuchas también quieren conocer más del tema. Es un tema que, repito, difícilmente lo podemos ver en el aula porque nos lleva una serie de conocimientos avanzados. Regularmente, repito, por lo menos aquí en la institución lo vemos hasta la maestría en Derecho Penal, o lo vemos hasta que ya estamos en los doctorados como el que usted pues tuvo la posibilidad de realizar, y que hoy nos trae esta información, por supuesto, tan importante, ¿no? Y bueno, nada más como para ir cerrando ya el programa, porque efectivamente se nos acabó el tiempo, pero híjole, no dejamos de gozar y todavía lo que podría venir en siguientes programas. Por ejemplo, el siguiente lunes tenemos otro programa que va a ser, me parece que igual de interesante, y todos los que vengan, tanto en Derecho y Humanidad como en otros programas que tenemos aquí en la institución, se me hacen como muy interesantes. Y nada más, por ahí me faltó, por supuesto, dar el aviso de un programa que vamos a tener, por supuesto, en estos días. El programa es un programa especial llamado Emociones y COVID-19. Este va a ser transmitido el próximo miércoles 26 de mayo de 10 a 11 horas, y los invitados es el maestro Andrés Gómez Espinosa, wow, un profesorazo, por supuesto, y el doctor Rogelio Flores Morales. Entonces, no se lo pierdan, por favor. Doctora, pues agradecerte el enorme honor que hayas estado aquí, tu primera vez en Derecho y Humanidad, y yo, de verdad, que me encantó tenerte. También agradezco al maestro Esteban que me haya permitido estar aquí contigo, mi profesora. Hay que seguir felicitando a nuestros docentes de la institución o de las instituciones que donde estén, porque es un trabajo muy importante el que se hace, y el hecho de que un alumno esté entrevistando a su profesora, pues para mí es muy grato, y para mí solamente dice todo lo que la respeto y la admiro.
Gracias, maestro. Un abrazo y gracias por invitarme. No, hombre, los agradecidos somos nosotros en el enriquecimiento que nos permites. Pues bueno, les repito, fue un programa en vivo el día de hoy, 17 de mayo. Tuvimos la posibilidad de hablar específicamente de las ciencias forenses y cómo aportan la perfilación de las investigaciones criminales. Muchas gracias. Les agradecemos a nombre del Instituto Mexicano de Psico-Oncología su amable atención y recordando que todas las preguntas que estén ahí pendientes las vamos a contestar la maestra, la doctora Elena y su servidor a través de las páginas de Facebook o de YouTube. Muchas gracias por vernos y los esperamos el siguiente lunes en nuestro programa Derecho y Humanidad y el viernes ahí con la doctora, por supuesto, también en su programa tan interesante. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana.